Sí, entramos ahora en un tema no tan general y tan llamativo como el que nos ha presentado la anterior ponente. Yo quería en principio dar las gracias a Julián como representante de Valais, que ha sido el que organizó la mesa redonda, por supuesto al colegio por sus instalaciones y su acogida como siempre, a todos los que os habéis acercado a estar con nosotros esta tarde todavía de verano y que está tan agradable, y agradecer también a Blanca Moreno, que es nuestra residente, que me ha ayudado mucho a la hora de hacer la presentación. Vamos a hablar de un tema como es la nutrición en el niño diabético. Como digo, bueno, pues ya es una cuestión que está, digamos que más circunscrita, más ceñida a una realidad concreta que las cuestiones que se han estado hablando, digamos, como más cambiantes y más generales que se han estado tratando hasta ahora. Lo primero que hay que hacer, aunque ya Iván comentó algo antes al hablar de la diabetes tipo 2, decir que la diabetes que vemos en los niños habitualmente es la diabetes tipo 1. Realmente tendríamos que ir acostumbrándonos más a la terminología de hablar de las diabetes más que de la diabetes en sí, porque sabéis que diabetes hay muchos tipos, no solamente la tipo 1, la tipo 2, ya si nos metemos en la MODI, que yo creo que debemos de andar por lo menos en la 6, no sé si ha habido últimamente alguna más, la diabetes en relación con la gestación, las diabetes de distintos síndromes, en fin, que es todo un mundo. Pero vamos a hablar fundamentalmente de la que vemos con más frecuencia en pediatría y cada vez con más frecuencia, que es la diabetes tipo 1. Os recuerdo, como sabéis, que se trata de que por una enfermedad autoinmune el páncreas deja de funcionar, se destruyen las células beta de los islotes de Langerhans y lo primordial es que hay una falta absoluta de insulina. Puede haber un pequeño repunte, que es lo que llamamos la luna de miel del diabético, la fase de remisión de la diabetes, inmediatamente después de empezar el tratamiento, que en los niños es frecuente, hasta un 50-75% de los niños lo podemos ver. Se le da, igual que pasa con la enfermedad celíaca que antes se ha comentado, digo, además sabéis que está todo muy relacionado, la predisposición genética. Por cierto, que ahí tenemos siempre unos quebraderos de cabeza con el tema de disponer de la genética en la enfermedad celíaca, que muchas veces, pues porque raro es el que tiene una genética negativa, con lo cual si encima tienes la presión de los de digestivo de adultos que están diciéndote que no tienen ningún síntoma, que no tienen nada, pero que le ha hecho la biopsia y que es celíaco, ya te desarma, ya dice, bueno, ya me queda usted sin armas, como una cadena de vallas cuando plantean este tema. Pero vamos, la diabetes se hereda una predisposición genética y tiene que haber un desencadenante mental. Está claro que desconocemos, igual que pasa con la celíaca, porque algunos que están predispuestos son celíacos cuando tienen poco tiempo. Nosotros antes, cuando hacíamos la introducción, por cierto, muy temprana, yo me acuerdo, es un privilegio de tener canas o poco pelo, que vivíamos los cuadros de la enfermedad celíaca cuando se introducía el gluten, esas modas que había a los 3 meses, y eran auténticos dramas y desastres los que se vivían, porque eran unas desnutriciones tremendas, una clínica súper explosiva que ahora, salvo casos muy raros que alguna vez ves alguno de vez en cuando, no se suelen ver. Pues en la diabetes pasa igual, hay un desencadenante ambiental que no sabemos cuál es. A mí siempre me gusta, por lo didáctico que puede resultar, el hecho en sí de que hasta ahora los chinos pues parece ser que no tenían mucha incidencia, prevalencia de diabetes cuando estaban en China, pero sin embargo si emigran a los países occidentales, como estamos viendo que es tan habitual, pues entonces en el país donde estén pues tienen la incidencia y prevalencia similar al país al que hayan emigrado. Y otra cuestión que estamos viendo, aparte de ver cada vez más casos de diabetes mellitus tipo 1, que cada vez se ve en edad más temprana. Resaltar también lo que comentábamos, eso de la asociación entre las enfermedades autoinmunes. Es bastante frecuente que haya niños diabéticos que también son celíacos o viceversa, por eso conviene hacer un chequeo
cada cierto tiempo de las enfermedades autoinmunes en estos niños. Y los síntomas en la infancia pues realmente es muy fácil, y entonces es importante tener un alto índice de sospecha. Ya sabéis, bueno, pues el tema de los síntomas cardinales, lo primero la poliuria, por la pérdida de azúcar por la orina, que se aumenta la cantidad de orina, la polidipsia, la pérdida de peso. En un principio la polifagia, que luego después se puede transformar en anorexia, en relación con el tema de que empiecen a tirar ya para obtener energía de las grasas y empiecen a producir la acetona, acompañándose también de cansancio y progresión hasta el coma si no se diagnostica. El tratamiento entonces sería pues una cuestión bien coordinada en relación con, por supuesto, la administración de insulina, puesto que partimos de base de que los diabéticos en la infancia que nosotros vemos son sobre todo tipo 1 y que tiene que ir todo en una forma bien distribuida y coordinada y personalizada. Si siempre se dice en medicina que no hay enfermedades sino enfermos, en la diabetes es que se cumple a rajatabla. Cada niño diabético tiene que llevar el tratamiento a la carta. Y por supuesto, la insulina, que debe de llevar una insulina basal y luego después en relación con las comidas una insulina rápida para remediar en lo que podamos el funcionamiento del páncreas cuando está trabajando con normalidad. La alimentación, que es lo que nos vamos a centrar fundamentalmente, el ejercicio, los controles y la formación continuada. Y todo esto, como decimos, todo tiene que ir coordinado. Si no se lleva bien el régimen de insulina o no se lleva bien la alimentación, las cosas no van a funcionar bien. Muchas veces tenemos problemas con algunos niños porque tienen unos hábitos muy sedentarios y con el tema del ejercicio. Y por muy bien que lleves la insulina en la alimentación, si no hay algún tipo de ejercicio, no van a ir bien las cosas en lo que se refiere a llevar bien el control de la diabetes. Y luego es fundamental el tema de los controles y la formación continuada. Veis aquí dos cuestiones, una parte del dibujo que se señala que se debe vivir con la diabetes, no para la diabetes, y luego la frase también de un endocrino sueco que a mí me gusta mucho: no es divertido tener diabetes, pero hay que saber divertirse con la diabetes. Ya entrando en tema de lo que es puramente la cuestión de alimentación, la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescente pues plantea una serie de objetivos generales de cómo debe ser la alimentación en el niño diabético. En primer lugar, y muy importante teniendo en cuenta en el ámbito en el que nos movemos ahora, en el que es pluricultural, la alimentación es importante que esté acorde con el entorno sociocultural del niño y que sea psicológicamente aceptada por el niño y por la familia. Lógicamente esto en algunos entornos que no son los hábitos alimenticios los mismos que tenemos a nivel de nuestra población, pues en ocasiones puede plantear, pero bueno, simplemente con el hecho en sí, como ahora comentaremos, de tener en cuenta que la alimentación del niño debe ser similar a la que va a hacer en la familia, lo único que con la cantidad que a él le corresponda, esto podría estar bastante bien solucionado, aunque como digo hay unas diferencias culturales y sociales en lo que es nuestra manera de alimentar a los niños y a los adolescentes. Importante la distribución en varias tomas, las 3 comidas principales y luego después a media mañana el tema de la merienda, y luego en alguna ocasión también pues puede ser importante el hecho de hacer lo que en nuestros pueblos se llamaba el resopón, una segunda cena antes de irse a dormir. El aporte energético y nutricional para el crecimiento y el desarrollo óptimo del niño, no olvidarnos. De hecho, esto condicionaba, que hace ya también bastantes años,
Había gente que defendía que en los niños no se hiciera ninguna cortapisa en lo que se refiere a la alimentación, salvo, por supuesto, los azúcares de absorción muy rápida. Pero bueno, realmente esto se veía que no funcionaba muy allá, como tampoco pues daba mucho resultado. Otra forma que era pues el mantener una dieta, digamos, más estricta, de aquel tipo del lunes esto, martes lo otro, miércoles lo demás allá. Importante también relacionado con el aporte energético y nutricional, mantener un índice de masa corporal y un perímetro de cintura adecuado. Es importante y no se puede conseguir si no va relacionado, como comentábamos antes, el tema de la alimentación con el ejercicio físico. Y por supuesto tiene que haber un equilibrio entre todos estos temas. Los requerimientos de la comida, los gastos de energía y la insulina para tener un óptimo control glucémico. Si no, es muy difícil. Hay que tener en cuenta que en los niños, aunque en principio se tuvo cierta reticencia, se tiende a conseguir que estén de continuo en los mejores valores, con unos objetivos bastante codiciosos en lo que se refiere tanto a los valores preprandiales como postprandiales de la glucosa en sangre, de la glucemia. Dentro de los objetivos también de la alimentación, según esta sociedad, estaría el prevenir y tratar complicaciones agudas. El tema de la hipoglucemia, si nos quedamos cortos de alimentación o nos pasamos de insulina o nos pasamos de ejercicio, el tema al contrario de la hiperglucemia, y luego distintos problemas relacionados con el ejercicio. Quizá una de las cosas que más hay que insistir en este sentido, sobre todo en niños que ya tienen un cierto hábito en lo que se refiere a una buena práctica de ejercicio, pues es el hecho en sí de prevenir unas hipoglucemias que son difíciles además de controlar, como son las hipoglucemias tardías. Es decir, si un niño está acostumbrado a hacer un tipo de ejercicio, pero un día por lo que sea el ejercicio ese es excesivo en relación con lo que suele hacer habitualmente, esto nos pasa muchas veces, por ejemplo, pues ahora en los veranos con los campamentos para niños diabéticos que a lo mejor están haciendo en un momento determinado, si se programa una marcha demasiado larga o con un esfuerzo por encima de lo que el niño está acostumbrado y nos hace un aporte adecuado de hidratos de carbono, se va tirando el organismo de las reservas de glucógeno del hígado, de manera que se quedan agotadas, y luego por la noche, cuando ya han pasado unas horas después de haber estado haciendo el ejercicio y llega un momento en el que tenemos que recurrir a esas reservas, si se encuentra con que ya se han consumido las reservas de glucógeno del hígado, pues nos puede dar una hipoglucemia, como digo, que a veces es difícil de solucionar y que no se soluciona como ocurre normalmente con darle media, 1 o 2 raciones de hidratos de carbono de absorción rápida. La alimentación también nos debe de ayudar a reducir las complicaciones macro y microvasculares, nos ayuda a mantener y preservar la calidad de vida y debemos de intentar conseguir el entorno favorable para tener una dieta más favorable. La distribución de calorías, ya lo comentó antes el profesor, que esto es una cosa estándar, entre 50 y 60% de hidratos de carbono, 10 a 20% de proteínas, menos del 30% de grasas, y cuidado con el colesterol, porque tenemos que ir previniendo las cosas que, aunque son cuestiones que las complicaciones, sobre todo crónicas, no las vivimos, salvo excepción los pediatras, pero sí hay que ir cumpliendo con parte de la misión que tenemos los pediatras, que es conseguir en lo que de nosotros dependa que llegue el niño a la edad adulta en las mejores condiciones de salud posible. Entonces, como os comentaba antes, pues hace ya bastante tiempo se planteaba el dilema, ¿no? Había gente partidaria, bueno, pues un niño que está en efervescencia, que está moviéndose, que hace mucho ejercicio, que está en crecimiento, pues que coma lo que quiera, quitando los azúcares de absorción más rápida y tal. Por otra parte, la dieta estricta. Ya llevamos décadas
en las cuales se recurre con mucha frecuencia al concepto de raciones de hidratos de carbono. En general, yo creo que es lo que más se está utilizando en la actualidad, porque permite, cuestión fundamental, como comentábamos antes, que en la familia se ponga lo que haya de costumbre para las distintas comidas a lo largo del día, y el niño pues pueda comer la cantidad que le corresponda de eso dentro de esa comida a la que está habituada la familia. El tema está en tener en cuenta que, bueno, pues como todos sabemos, 1 gramo de hidratos de carbono proporciona 4 calorías, una ración sería 10 gramos de hidratos de carbono. Las fórmulas para calcular lo que tiene que ser la alimentación del niño se puede hacer bien por calorías o se puede hacer bien por raciones, que la equivalencia viene a ser por el estilo en lo que se refiere al aporte de hidratos de carbono, teniendo en cuenta estos fundamentos que comentamos. Y la fórmula que se viene utilizando, digamos, pues para poder instruir a los padres y que puedan manejar en casa con cierta facilidad, es la de 10 raciones de hidratos de carbono más una ración por cada año que tenga el niño, y luego distribuirlo. Básicamente la distribución de la que se parte es la que tenemos aquí, de un 15 a un 20% de esas raciones en el desayuno, a media mañana un 10%, 25-30% en la comida, 10% en la merienda, 25-30% en la cena, y luego en algunas ocasiones recurrir a esa 5-10% de raciones antes de acostarse, sobre todo si el niño antes de irse a dormir pues tiene valores ya un poco bajos de glucemia capilar, para evitar que no nos haga las hipoglucemias nocturnas. Es importante, aparte de esto, tener en cuenta los tipos de hidratos de carbono. Todos sabemos que hay algunos que son de absorción más rápida, como son los hidratos de carbono simple, los mono y los disacáridos, y luego después los hidratos de carbono complejos, los polisacáridos. Y luego un tema fundamental para distintas circunstancias. Antes, cuando te estábamos escuchando hablar, yo me venía un poco a la mente que esto que ponías de la alimentación rica en vegetal, que es la alimentación que se recomienda para la prevención del cáncer y tal. La ventaja que tenemos es que lo mismo que dicen si vas con alguien de cardiovascular, por lo menos eso lo llevamos ganado. Si en una cosa ya se va haciendo. De hecho, aquí se vienen haciendo en Segovia pues una serie de desayunos en los colegios, pero estamos hablando de que a lo mejor se hacen 300 o 400 al año en toda la provincia, pues llamando a los chicos el mensaje de cuál es en principio el desayuno saludable. Que por cierto son unos buenos propagandistas, luego van a casa contándolo, y al final, aunque les suele costar un poco el tema del pan con el aceite y tal, al final son unos forofos y terminan repitiendo. Entonces decíamos pues eso, los tipos de hidratos de carbono, los simples, los complejos, y el tema de la fibra, que nos va a ayudar en cuanto a que aunque estemos utilizando en algún momento determinado algún alimento rico en hidratos de carbono de fácil absorción, al llevar la fibra va a hacer que esa absorción vaya a ser más lenta, y nos va a ayudar también, por supuesto, en lo que se refiere al control de las grasas, en lo que se refiere al control del colesterol. Un concepto importante a tener en cuenta en la alimentación del niño diabético es el índice glucémico. Los distintos alimentos que subida pueden dar de azúcar en la sangre, de glucemia, en relación con un 100% que sería el pan. Entonces hay algunos alimentos que tienen un índice glucémico más alto y otros más bajo, por supuesto, nos van a ayudar a mantener los límites de glucemia que queremos, aquellos que tienen un índice glucémico más bajo, y los de un índice glucémico elevado los vamos a reservar para las situaciones de hipoglucemia, que, como sabéis, además, así como la hiperglucemia puede haber una descompensación que nos dé para poder actuar un tiempo,
y siempre si llega el niño que va teniendo valores de glucemia más altos, pues siempre podemos ir teniendo tiempo pues para corregirlo con la insulina rápida que le pongamos. La hipoglucemia, si no estamos atentos, si se desarrolla de forma brusca, si no actuamos rápidamente, puede darnos un buen susto. Llevamos ya un tiempo que cuando diagnosticamos a algún niño de diabetes, pues nos acercamos con la maestra del hospital a los colegios para quitarle los miedos de los profesores y sobre todo mandarles ese mensaje. Vamos a ver si fundamentalmente el problema que tenéis que tener es que si el niño es mayorcito y va con el glucómetro, fenomenal, vais a saber si está o no en hipoglucemia. Pero si no, ante la posibilidad de los síntomas de que pueda tener una hipoglucemia, actuar como que la tuviese. ¿Que es un error y va a estar alto? Pues cuando llegue a casa lo va a corregir la madre. Si resulta que sí que te da el niño hipoglucémico y no te preocupas de que se tome la media mañana y no te preocupas de tener preparado siempre algún zumo, algunas galletas o algo que pueda hacer que el niño le suba esa glucemia que está dando síntomas de que está bajando, pues lo mismo te encuentras con un susto de un niño que está en una situación de desconexión más o menos importante con el medio. Y sí que es verdad que en los últimos años cada vez son más receptivos en los colegios y cuando nos reunimos con los profesores aceptan más. Incluso ya va viendo algunos que se van, porque aquí no tenemos ninguna enfermera en ningún colegio. Creo que en Madrid sí que tenéis en algún colegio enfermería, pero aquí no. Entonces hay algunos profesores que por fortuna pues sí que se responsabilizan, entre comillas, un poco de la situación de que el niño pueda tener esa hipoglucemia, que se convencen de que, bueno, pues sí, efectivamente, sí, como siempre llevan algo aparte de la media mañana, recuperan la hipoglucemia fácilmente y se evitan de complicaciones. Entonces, como decía, bueno, pues esto era referente con esos alimentos de un índice glucémico más elevado. Pero en esto va a influir no solamente el tipo de alimento que se trate, sino la cantidad de grasa que lleve la comida, la cantidad de fibra, porque esto va a influir también en que la digestión se haga y el vaciamiento gástrico de forma más o menos lenta o rápida. La forma de preparación también hay que tenerla en cuenta. La interacción con otros alimentos que forman parte de la comida. No es lo mismo comer un arroz a palo seco, que sabéis que el arroz suele producir unas subidas de glucemia muy bruscas en los niños diabéticos. No es lo mismo así que acompañado pues con una paella o con alguna otra cuestión que haga que la digestión y la absorción se retarde. Y los niveles de glucemia en el momento de la ingesta, que si es alto el nivel glucémico cuando va a empezar a comer el niño, aumenta el índice glucémico habitualmente. Pero luego hay que tener en cuenta una cosa fundamental, lo hemos dicho desde el principio: comportamiento individual. Hay madres que te dicen, bueno, pues es que va a comer una pizza y se pone por las nubes, otros la comen y no pasa nada. Unos se comen un chocolate y las madres comprueban que no les cambia prácticamente la cifra de glucemia, y otro le pone por las nubes. Hay que ir viendo con el tiempo la respuesta individual de cada niño para saber cuáles son las cosas con las que hay que tener más cuidado e individualizar ese tratamiento, como hemos dicho desde el principio. Otro tema importante a tener en cuenta en el tema de la alimentación del niño diabético es la ratio insulina-reacción de hidratos de carbono. No es más que las unidades de insulina rápida que metabolizan una ración de hidratos de carbono. Podemos ver en las distintas comidas, porque no es lo mismo, como pone abajo la diapositiva, en cada momento del día, ni es lo mismo en cada paciente. Luego en cada paciente, en las diferentes comidas del día, sí que puede tener una cierta estabilidad dentro de lo que se puede esperar, la estabilidad dentro del control tan difícil que solemos tener para los niños diabéticos. Entonces podemos mirar a ver en el desayuno cuántas unidades de insulina metabolizan las raciones que le demos
Vamos a suponer, por ejemplo, que un niño se está poniendo 8 unidades de insulina y está tomando 4 raciones, pues serían, por cada ración de hidratos de carbono necesitaría 2 unidades de insulina, por poner un ejemplo fácil. Esto es importante tenerlo en cuenta para ir organizando todo lo que es el tratamiento y sobre todo para si en un momento determinado el niño tiene que ir a una celebración familiar o va a hacer un extra, no ponerle el San Benito, que esto también sería un mito de los que tú comentabas antes, de que está prohibido del todo que el diabético coma esto. Pues si el niño llega a un momento de que está en una celebración y se tiene que tomar un helado, se tiene que tomar una tarta, pues los padres ya saben cuál es la ratio de insulina, ración de hidratos de carbono, y sabe si le da 1 o 2 unidades, perdón, 1 o 2 raciones más, la cantidad de insulina, las unidades de insulina que le tiene que poner extra de insulina rápida en relación con esa comida que va a hacer el niño, teniendo en cuenta este pequeño cálculo entre la insulina y las raciones de hidrato de carbono. Y luego esto, bueno, pues ya se hace un poquillo más complicado, sobre todo al principio. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos la situación de un diabético nuevo, realmente pues es una situación de un golpazo muy fuerte de cara a los padres, que de pronto le digan que el hijo es diabético. La mayor parte de las veces no hay ningún niño diabético, ninguna enfermedad, ningún enfermo diabético tipo 1 en la familia, otras veces sí, pero en muchas ocasiones no. Y es la primera vez que se tienen que enfrentar con un diagnóstico que a la gente sí que le suena, que es de por vida. Y entonces, bueno, pues dentro de lo que son las cuestiones que tenemos que ir preparándoles y enseñándoles para cuanto se puedan ir del hospital, en cuanto se puedan ir de alta, pues es estos temas que estamos comentando. Para poder facilitar el tema de las raciones de hidratos de carbono, existen unas listas, digamos, como un método más tradicional, aunque luego después al final os diré un par de páginas para poder hacer el manejo de la alimentación en el diabético, que vienen incluso con calculadoras de raciones de hidratos de carbono según el alimento que vamos a tener que utilizar, recetas, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que para ir un poco sentando las bases, pues hacemos la división de los distintos grupos de alimentos en relación con las raciones de hidratos de carbono. Cereales, leguminosas, tubérculos y hortalizas, frutas frescas, frutos secos, leche y derivados, carnes, pescados, que vienen luego después a continuación, y les hacemos hincapié que, por ejemplo, pues muchos de los tubérculos y hortalizas, como no tienen hidratos de carbono o en una cantidad muy pequeña, pues nos pueden servir como alimentos que llamamos libres, es decir, que se pueden tomar sin tener entrar dentro de esas raciones de hidratos de carbono, y que nos pueden ser muy útiles para guarnición y para saciar el apetito del niño, aparte, como veis, pues para también el contenido en fibra y poder manejar esos hidratos de carbono que le estamos dando, que si no fueran acompañados de estos otros alimentos harían una ingestión muy rápida y una subida de glucosa importante, pues vaya a hacer una digestión más lenta y una absorción más lenta del hidrato de carbono. En estas tablas, que seguro que conocéis, está puesto el peso de cada uno de los alimentos, que equivale a una ración, es decir, de cada fruta o de la leche, por ejemplo, pues 200 centímetros cúbicos de leche una ración, 10 gramos de hidratos de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al principio puede ser un poco engorroso, hasta que van cogiéndole un poco el tranquillo. Como están ingresados habitualmente en nuestro medio durante 8 o 10 días, pues lo que sí que hacemos es que les decimos un pequeño truco a los padres, y es que como de dietética nos suben las raciones que le dan en cada una de las comidas, desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, se lleven esas chuletitas de dietética para casa, y así ya van teniendo un poquito
un punto de partida para luego después ir construyendo a partir de ahí, según la costumbre ya que haya en cada casa, pero por lo menos ya les va sonando un poquito y van cogiendo el manejo, que luego después con el tiempo se irán soltando. Alimentos libres, pescados y mariscos, carnes y embutidos. Lo de libres va entrecomillado porque, claro, por ejemplo, pues, libres en lo que se refiere a las raciones de hidratos de carbono, pero no a que no nos podemos pasar de grasas y de colesterol, pues los huevos igual. Los prohibidos también va entrecomillado por lo que decíamos antes, ¿no? Los azúcares y los dulces, desde luego, los vamos a utilizar fundamentalmente de cara a tratar las hipoglucemias, para poder salir de esa situación que nos interesa sacar al niño cuanto antes, y desde luego insistir en las bebidas con alcohol, desaconsejarlas. Aunque si somos realistas, una cuestión que sí que les decimos ya cuando llegamos a la edad de la preadolescencia, adolescencia, mira, no te conviene para nada, si a ninguno le conviene que tome alcohol de tus amigos, a ti menos. Pero si un día te pasas de alcohol, por favor, no se te ocurra meterte en la cama a las 2 o las 3 de la mañana sin avisarlo, porque el alcohol es el enemigo number one de las hipoglucemias, porque compite el mecanismo, no deja que pueda procesar el glucógeno, y entonces, aparte de que no te enteras porque está sopa, no puede funcionar tu organismo utilizando el glucógeno de reserva del hígado porque está compitiendo el alcohol, y entonces te puede dar un buen susto. ¿Qué te has pasado? Pues se siente. Lo dices, que vengo medio frito y por favor que me voy a la cama a controlarme un poco. Y los padres que sepan que te han metido en la cama, si te tienen que echar la bronca ya te la echarán, pero no te llevas el susto de una hipoglucemia de la que no te recuperes o les cueste trabajo recuperarse. Las bebidas sin alcohol cada vez tenemos más facilidad, porque son muchas las gaseosas y los refrescos de cola, naranja, limón, que son libres por no llevar azúcar. Y luego también es importante que se acostumbren los padres y los niños poco a poco, conforme van siendo mayores, al ver el etiquetado, sabiendo siempre esa equivalencia, que 10 gramos de hidratos de carbono es una ración. Yo me distribuyo conforme lo que tengo previsto para la merienda, para el desayuno, para la media mañana, si tengo que echar mano en un momento determinado de un alimento que esté manufacturado, y a partir de ahí calculo las raciones que me corresponden, hago el equivalente y ya está. Importante, como decíamos, los alimentos para la hipoglucemia, ¿verdad? Entonces aquí sí, los de alto índice glucémico, sin grasas ni proteínas que no puedan interferirnos en el vaciamiento gástrico, en la digestión, para salir cuanto antes, sin pasarnos, ¿eh? Eso sí que se lo decimos. Los padres, lógicamente, sobre todo cuando ha habido algún niño que ha tenido ya alguna crisis hipoglucémica, pues le tiene mucho miedo a las hipoglucemias, y si no les frenas un poco, pues a lo mejor van rápidamente a darles los zumos o la glucosa para que enseguida le suba. Hay que decir, bueno, tranquilo, a lo mejor con media ración o con una es suficiente, porque si no viene la subida y nos pasamos de frenada. Se pueden utilizar esas soluciones de glucosa o sacarosa, refrescos con azúcares similares. Los alimentos con fructosa a lo mejor también tardan un poco más en recuperar la glucemia, y pueden utilizarse una vez que ya hemos recuperado con el zumo, con la glucosa, los niveles de azúcar, pues para que luego después ese nivel de azúcar en la sangre de glucemia se mantenga, porque si no los alimentos de alto índice glucémico, de absorción rápida de glucosa, actúan muy rápido, pero como actúan se pasa enseguida su efecto. Y luego después algunos trucos, que estos son cuestiones que también poco a poco pues le vamos enseñando a las madres. Y por ejemplo a lo mejor llega el niño del colegio y llega con unas cifras de glucosa un poco límites, de 70 o 80, un poco justas, pues en vez de empezar con el primer plato, empezar por el postre. Y una cuestión que también hacemos a veces es
gracias a las insulinas de las que disponemos ahora, de los análogos, que tienen un inicio del efecto muy inmediato, pues poder utilizar en estos casos en que el niño está con la glucemia baja, coincidiendo con el momento de la comida, utilizar la insulina rápida al terminar la comida. Como os decía, estamos viendo más niños y a edades más precoces, entonces en un lactante hay veces que no sabe lo que se va a tomar. Si le pones la insulina rápida después de haber comido, calculando más o menos las raciones que se haya podido tomar según lo que le correspondía, pues también puede ayudar un poco a la madre a calcularle la insulina rápida que le tiene que poner después de la comida. Pues claro, una vez que se la ha puesto, como no se lo coma, luego después le puede dar un pequeño susto. Otro tipo que interviene en la alimentación es en la situación de cetosis. Sabéis que los niños tienen mucha tendencia a la aparición de cetosis. Si la glucemia está elevada, podemos recurrir al tema de los sueros para ir hidratando y facilitar el aporte de glucosa al niño. Si la glucemia es de menos de 250, alternarlos con líquidos, hidratos de carbono de absorción rápida, y alimentos con bajo contenido en grasas, cardos desgrasados, los yogures desnatados, etc. Eso junto con aumento de los controles, control también de que aparezca la acetona, y aumento en el número de insulina rápida que tienen que utilizar. Sabéis que bueno, pues los niños es muy frecuente que, aunque en teoría tú te pensaras que en una gastroenteritis o en cualquier cosa con una baja ingesta o con vómitos pudiera tener un nivel de glucemia bajo, pues las reacciones que se producen en el organismo es al contrario. La tendencia la mayor parte de las veces es a la hiperglucemia y a la aparición de acetona. Entonces hay que guardar reposo, evitar el ejercicio, aumentar los controles, insulina rápida extra, y con la alimentación tener en cuenta estas cosas que hemos dicho para aportar pocas grasas, pocas proteínas y aportar en esta situación sobre todo hidratos de carbono de absorción rápida mientras se soluciona el problema. Pasa lo de siempre. Al principio, a lo mejor, al poco del diagnóstico, las madres pueden quedarse un poquito sobrepasadas en relación con el manejo de estas situaciones, pero conforme han ido cogiendo experiencia, a veces nos lo cuentan cuando vienen a la consulta, que lo habitual es cada 3 meses, y cómo se han manejado y cómo, si no, pues se ponen en contacto con su médico, o a veces se ponen en contacto con nosotros, que la mayor parte de ellos suelen tener el teléfono móvil y solamente llaman cuando hay alguna situación realmente de importancia y de gravedad. Otra cuestión, y ya estamos terminando, me quedan 2, y la de propina, es el tema del ejercicio. El ejercicio es fundamental para el control de la diabetes, no solamente porque quema glucosa, porque puede también controlar el tema de la grasa, etcétera, sino porque favorece la actuación de los receptores de insulina. Lógicamente también sabemos que el ejercicio favorece la producción del HDL colesterol, del colesterol que dice la gente del bueno. Pero siempre hay que hacer ejercicio teniendo hidratos de carbono suficiente y insulina suficiente para metabolizar esos hidratos de carbono. Si en un momento determinado ese niño o esa niña van a hacer un ejercicio moderado intenso por encima de lo que está habituado, les decimos en principio como norma orientativa que por cada 30 minutos de ejercicio intenso, por ejemplo un partido de fútbol, el niño está durante la semana, o la niña, haciendo ejercicio, llega el fin de semana, se echa un partido de fútbol, un partido de baloncesto, lo que sea, y entonces, como ahí se requiere un ejercicio más intenso, por cada 30 minutos de ejercicio una ración de hidratos de carbono extra sobre las que ya tenemos pautadas en el día a día. Y luego, lo de siempre, lo que da el tema de cómo van a funcionar las cosas en aquel niño, los controles. Ya sabe la madre y el padre que cuando está haciendo ese ejercicio, con una ración a lo mejor no va a ser suficiente, va a necesitar 2. Eso lo vamos viendo con el tiempo.
conforme va siendo la respuesta del niño. O a lo mejor te encuentras como un niño que nos trajo de cabeza porque cada vez que iba a la piscina, no sé si es porque le gustaba tanto o por las circunstancias que conlleva el tema de la natación, la piscina climatizada y demás, después inmediatamente de la piscina se ponía con unas hiperglucemias tremendas. Cambiando de ejercicio, haciendo otro tipo de ejercicio, mejora el control. Y luego, pues, esto es una cuestión que también se les enseña, ¿no? Si tiene menos de 70, si se puede hacer ejercicio, lo lógico es que haga una hipoglucemia. Entre 70 y 110, pues, se puede administrar un hidrato de carbono extra, 1 o 2 raciones. De 110 a 250, en principio, estaría en perfectas condiciones para hacer el ejercicio, salvo que fuera un ejercicio muy duradero, como decíamos antes de lo de la caminata. Y por supuesto, si tiene más de 250, 300, sobre todo con acetona, retrasar el ejercicio hasta normalizar los valores, porque si no el ejercicio, en vez de ser beneficioso, puede sernos perjudicial. Veíais que decíamos que en un niño que tuviese una hiperglucemia con acetona en relación con alguna enfermedad intercurrente, una de las cosas que se recomendaba era el reposo. En enfermedades intercurrentes, por supuesto, tratar la enfermedad como en cualquier paciente, procurando que los medicamentos, al ser posible, no lleven azúcar. Asegurar una hidratación adecuada, la nutrición igual, y hay que aumentar los controles de glucemia y valorar la cetonuria o cetonuria, el reposo y la alimentación que comentábamos antes en caso de cetosis. Hay distintos foros y distintas páginas en la red. Estas dos son absolutamente fiables y tienen información muy interesante. Una es la de la Fundación Diabetes, www.fundaciondiabetes.org, y la otra es la del Hospital Sant Joan de Barcelona, www.diabetes-cidi.org, de donde está tomado este pantallazo. Por una parte tiene, como veis aquí, la calculadora de hidratos de carbono, para poder decir, bueno, pues le voy a dar este alimento y le corresponden tantas raciones de hidratos de carbono, qué cantidad de alimento es el que tengo que ponerle. Y luego vienen estas cositas tan apetitosas que hay aquí, menos mal que ahora nos toca el café, que son recetas para que puedan hacer las familias. Son páginas que están muy bien. Seguro que todos conocéis este libro, que es el que todos tenemos acceso y le facilitamos a los padres. Si no, si alguien quiere obtenerlo, tengo aquí el teléfono y la dirección a la que se puede pedir al ministerio, porque este lo mandan gratis desde el ministerio. Siempre tenemos un repuesto en el servicio, porque ya digo que es el libro que utilizamos para darle a los padres de los niños cuando hacemos el diagnóstico. Y a ver, queda la última, que es la más importante, y además Blanca me la ha puesto por si acaso teníamos la suerte de que había aquí muchos políglotas en todos estos idiomas. Pues muchas gracias. Hacemos el parón y luego al final podemos tener, que nosotros sí que nos quedamos. Para no retrasarnos mucho al acabar, simplemente intentamos volver a 1:30.